Bueno, ya entrando en materia, el artículo 408 del Código Penal, de la violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. El texto del artículo dice así: el servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en las normas constitucionales sobre inhabilidades e incompatibilidades incurrirá en prisión de 64 años a 216 meses, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses. Bueno, entrando a determinar los puntos ya específicos del tipo penal, encontramos que hay un sujeto activo calificado que debe ser un funcionario público, un servidor público, el único que puede realizar esta conducta. El sujeto pasivo se encuentra que es el Estado. El bien jurídico eh, que se vulnera en este tipo penal es el de la administración pública. El verbo rector que se encuentra en el tipo penal eh, es el verbo intervenir. Esto, o sea, esta intervención va relacionada con relacionada o aplicada a la tramitación, intervención o celebración de contratos públicos. Un punto específico para hablar de este tipo penal, de este artículo 408, es que se entiende que es un tipo penal en blanco. ¿Qué quiere decir que es un tipo penal en blanco? Ya como muchos sabemos, que para poder tipificar de forma correcta tenemos que remitirnos a otra normatividad eh, complementaria al Código Penal. Bueno, como les había nombrado anteriormente, el artículo 408 es un tipo penal en blanco, por lo que debemos remitirnos a normatividad independiente del Código Penal. Mm, Primero voy a aclarar ciertos puntos, conceptos importantes para poder determinar el tipo penal. Para realizar la definición de estos conceptos y aclarar las circunstancias importantes para la tipificación del tipo penal, voy a hablar acerca de la Ley 80 de 1993 y también voy a eh, intervenir con la Constitución Política. Primero voy a determinar o voy a decir qué es un servidor público. Según la Ley 80 de 1993, en su artículo segundo, el inciso segundo, se determina como un servidor público las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los organismos y entidades, en las que exista participación pública mayoritaria, cualquiera que sea la denominación que ellas adopten en todos los órdenes y niveles. Se entiende como entidades estatales, la nación, las regiones, los departamentos, municipios, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado en las que haya una participación del Estado. También se entiende como entidades estatales el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, Contralorías departamentales, distritales y municipales, Procuraduría General de la Nación, Registraduría Nacional del Estado Civil, ministerios, superintendencias, unidades administrativas especiales, y en general pues los organismos o dependencias que tengan una intervención del Estado directamente. Esto según la Ley 80 de 1993. Según la Constitución Política, en su artículo 123, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios. Es decir, que este tipo penal solo lo pueden realizar las personas que trabajan con el Estado y para el Estado y con el fin de realizar una administración y con los bienes públicos eh, una transparencia al momento de realizar la contratación estatal de la que hablan este tipo penal. Después de hablar de la definición de servidor público, hablaré sobre la contratación pública.
se entiende que en la contratación pública o la contratación estatal, el principal responsable es el servidor público, porque él es el que está llamado a cumplir su función en el marco de los principios constitucionales y legales. Esto porque él se compromete a administrar bajo las funciones que le fueron delegadas de manera transparente el interés general, es decir, los recursos públicos. Por lo cual se registra que el contrato estatal es un instrumento para cumplir las finalidades del Estado, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios públicos. Esto se hace mediante la colaboración de particulares. Es decir, en resumidas cuentas, que el servidor público, mediante las funciones que le otorgan las entidades estatales, ejerce un proceso de contratación con particulares para que estos particulares ayuden al desarrollo de la función que le fue delegada al servidor público. ¿Para qué? Esto para poder desarrollar el interés general y total de la finalidad de la administración pública. Para tipificar que el servidor público haya incurrido en la conducta descrita en el artículo 408 en relación a la contratación pública, debemos analizar que el servidor público haya ejercido esta contravención en el ejercicio de sus funciones y que haya violentado esta reglamentación de inhabilidades e incompatibilidades, ya sea por excederse en sus competencias o omitirlas. Por lo cual entraremos a hablar sobre ya el tema que compete directamente con el tipo penal, que son las disposiciones constitucionales y legales sobre las inhabilidades e incompatibilidades en relación a la contratación pública. Ya hablando directamente de lo que enuncia el artículo 408 de las inhabilidades e incompatibilidades, voy a dar la definición de estas dos. Voy a hablar siguiente de las inhabilidades e incompatibilidades constitucionales y luego de las inhabilidades e incompatibilidades legales. Bueno, desde el punto de vista de su contenido, hacen referencia a situaciones diferentes, pero que muchas veces concurren de manera simultánea. Por inhabilidad debe entenderse aquella circunstancia que impide a una persona celebrar algún contrato. Esto ha sido establecido por la Constitución o por la ley. O sea, la misma ley o la Constitución dan las razones por las cuales inhabilitan a la persona para celebrar un contrato con la administración pública. En referencia a la incompatibilidad, esta habla o se refiere a lo que no puede poseerse o ejercerse a un tiempo por una misma persona. Es decir, supongamos que una particular ya ejerce alguna administración frente a recursos públicos. Esta misma particular no puede celebrar otro contrato con el Estado o con alguna entidad estatal para administrar otro tipo de recursos, por lo que ya está administrando o ya tiene sus funciones delegadas por alguna entidad con otro tipo de recursos del Estado. Seguido de haber enunciado el tema o el concepto de inhabilidades e incompatibilidades, voy a hablarles sobre las inhabilidades e incompatibilidades que están determinadas en la Constitución, es decir, son constitucionales. Primero voy a tocar el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en la que en su inciso primero aclara que los servidores públicos no podrán celebrar por sí o por interpuesta persona o en representación de otro contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo excepciones legales. Es decir, que los servidores públicos no pueden ejercer un contrato con otras entidades públicas
o con personas privadas que ya estén administrando recursos públicos. Siguiente al artículo 127, se tratará el artículo 28 de la Constitución Política, en la que determina que nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos que determina la ley. Se entiende por Tesoro Público el de la nación, el de las entidades territoriales y el de las entidades descentralizadas. Otras de las inhabilidades e incompatibilidades que están en la Constitución se encuentran en el artículo 180, numeral segundo, en la que habla que los congresistas no podrán gestionar en nombre propio o ajeno asuntos ante las entidades públicas o ante las entidades que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas por sí o por interpuesta persona contrato alguno. La ley establecerá las excepciones a esta disposición, pero en general los congresistas no pueden celebrar contratos públicos ni estar a cargo de contratación ni relacionado a este tema, porque pues, se expresa explícitamente en este artículo 180. El siguiente artículo de la Constitución que determina las inhabilidades e incompatibilidades es el artículo 122, en el que habla de las inhabilidades por comisiones de delitos. Este artículo 122 fue adicionado por el Acto Legislativo 01 del 2004, en el que se exponen los siguientes supuestos fácticos. Primero es que habla que se queda inhabilitado por haber sido condenado en delito que afecte el patrimonio del Estado. Siguiente a eso dice que se queda inhabilitado después de haber dado lugar el servidor público por conducta dolosa o gravemente culposa a una condena judicial de reparación patrimonial contra el Estado. Y el tercer punto que habla, que adicionó este acto legislativo, que genera inhabilidad, es haber sido condenado por delitos relacionados con grupos armados ilegales, concierto para delinquir agravado, rebelión y otros delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Estos son los puntos fundamentales o más importantes referentes a las inhabilidades e incompatibilidades constitucionales, es decir, que la ley taxativamente dentro de la Constitución determina para la limitación a la celebración de contratación estatal. Luego de hablar de las inhabilidades e incompatibilidades constitucionales, hablaremos de las inhabilidades e incompatibilidades legales. Primero vamos a tocar el artículo 1503 del Código Civil, en el que habla sobre la capacidad legal de cada persona para suscribir, en este caso, contratos. Vamos a seguir hablando de la Ley 80 de 1993, en su artículo octavo, en el que habla de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con las entidades estatales. Voy a nombrarles algunos puntos o aspectos importantes de este numeral, ya que son muchos los incisos que da la ley para de inhabilidades e incompatibilidades. Digamos, importante que no pueden contratar con el Estado quienes hayan participado en las licitaciones o hayan celebrado los contratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados. Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado. Los servidores públicos no pueden contratar, no pueden volver a contratar con el Estado. Un punto importante que trata mucho este artículo es que las personas que se suscriban a la licitación no estén dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad con cualquier persona que se haya inscrito a esta licitación o al concurso para suscribir el contrato público. Esto en razón porque generaría un conflicto de interés.
Y así hay varios puntos explicados por la ley, pero por razón de tiempo no me da para explicarlos cada uno punto a punto. Hablaré del artículo 9 de esta misma ley, que habla de las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. Se determina que si llegara a sobrevivir una inhabilidad o una incompatibilidad por parte del contratista, es decir, del particular o la persona que vaya a suscribir el contrato con la entidad pública, este cederá el contrato previo una autorización escrita por la entidad pública que está suscribiendo el contrato. Y que si esto no fuera posible, tendría que renunciar a la ejecución del contrato determinado que se esté realizando. Cuando la inhabilidad o la incompatibilidad sobrevenga de un proponente dentro de un proceso de selección, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y los derechos surgidos del mismo. Es decir, si la inhabilidad o la incompatibilidad surge dentro del proceso de selección, la particular que que se haya suscrito a la licitación o al concurso para suscribir el contrato, se tendrá que retirar voluntariamente, es decir, no podrá seguir dentro de su proceso de selección para suscribir el contrato. Bueno, de sentencia, como ejemplo traigo la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Penal, la 14243 del 2001, es un poco ya vieja, ya tiene ya para 20 años, pero se me hace que es un ejemplo que no es complicado y que enuncia todo el tema del tipo penal que nos corresponde exponer hoy. Entonces, bueno, los hechos relevantes de la sentencia empiezan que el 3 de febrero de 1995, el alcalde de Facatativá, representado legalmente por Licerio Villamil Moreno, celebró un contrato con la empresa Médica Comercial Limitada para el suministro de implementos médicos. El contrato fue por 25 millones de pesos. El día 27 de diciembre de 1995, el Contralor Municipal denuncia los hechos ante la Fiscalía de Seccional de Facatativá al establecer que que hay una inhabilidad o una incompatibilidad en la celebración del contrato, al determinar que el representante legal de la empresa que suscribió el contrato es hermano del secretario de gobierno actual del municipio, de ese municipio. Entonces el problema jurídico que se presenta dentro de esta sentencia es que si puede un alcalde celebrar un contrato de suministro con una entidad particular cuyo representante legal para la época de la celebración del contrato es el hermano del secretario de gobierno del municipio, servidores públicos del nivel directo, asesor o ejecutivo, sin incurrir en delito de violación al régimen legal de incompatibilidades o inhabilidades. Los accionantes de la sentencia que presentaron la sentencia a esta casación alegan que en el nivel de directivo, asesor, ejecutivo, la ley o la constitución no genera ningún tipo de inhabilidad o incompatibilidad para la celebración de contratos, en este caso un contrato de suministro que suscribieron con la empresa médica. La Sala de la Corte Suprema hace el análisis de toda la legislación y constitucional también sobre las inhabilidades e incompatibilidades que existen y cita el artículo 8 de la ley 80 de 1993 que nombramos anteriormente, en la que habla en que las empresas estatales no pueden suscribir contratos con particulares que tengan que sean consanguíneos en segundo grado con personas que estén con servidores públicos, en este caso el hermano del secretario de gobierno de ese entonces en el municipio de Facatativá. También la Corte Suprema dice que así sea el representante legal de la empresa, esto no le exime, ya que si siendo persona jurídica no puede contratar con el Estado,
no puede contratar con el municipio, mucho menos siendo representante legal, pues porque tiene las mismas circunstancias. O sea, es decir, que el hermano es el secretario de gobierno, por ser representante legal de la empresa, no lo exime de la incompatibilidad o de la inhabilidad que tiene determinada por la ley. Por lo cual, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decide no casar la sentencia impugnada por las razones expuestas anteriormente. Referente a la exposición de motivos del artículo 408, no la encontré como un artículo del Congreso en el que hablaba una cosa muy generalizada sobre los temas de contratación pública que se implementaron debido al número de irregularidades y de corrupción que se vino presentando a través del tiempo. Y pues desde mi punto de vista, desde mi parecer, estos artículos referentes a todo el tema de contratación pública y de todo el tema relacionado a la administración pública se implementó debido a que, como ya sabemos, en Colombia el caso de los temas de corrupción se dan día a día y pues si no estaban regulados, pues imagínense el nivel de corrupción que habría en estos momentos, y más conociendo pues los representantes o las personas que tenemos administrando las entidades públicas y todo este tema. Y en general, hablando del tipo penal, del artículo 408, pues es determinar que para que exista la conducta, el servidor público debe estar en ejercicio de sus funciones y que debe intervenir en la contratación pública, aún sabiendo que la persona con la que se va a suscribir el contrato tiene inhabilidades o incompatibilidades que las determina la ley y la Constitución, y aún así sigue con el proceso de contratación. Y ya, esa sería la exposición.